empezar a contarles una anécdota. Cuando yo, antes de ser periodista, estaba en el cole y a los 14 años decidí trabajar en un almacén de mayoreo que tenía mi abuelito en Cartago. Ya no existe ese almacén y de ahí salí a trabajar en la radio. Cuando yo entré a trabajar, resulta que nos daban un facturerito de papel, ¿verdad? Entonces llegaban los señores pulperos y nos decían, quiero una caja, perdón las marcas, pero quiero una caja de galletas cremita, una caja de leche condensada, una caja de galletas de soda, y entonces, depende del vendedor, uno podía decir, bueno, uno agarraba la factura y ponía galletas, y no ponía cremitas ni soda, solo ponía galletas, y eso ponía leche condensada. Y así hacía la venta. Después a mi abuelito a veces se le antojaba por semana hacer inventarios, y entonces a veces faltaba una galleta, o dos galletas, o sobraba una, y decía, Randall, todos los nietos nos decía Julián, esa es una historia muy vacilona, entonces nos decía, oigan, Julianes, aquí pusieron galletas todos, pero yo necesito saber cuáles galletas eran galletas de soda, galletas cremita, galleta María, ¿cuál fue la galleta que vendieron? Porque se me hizo un desorden en el inventario. Entonces después, a los años, mi papá tomó la decisión de llevarle un sistema informático a mi abuelito. Y fue el gran descubrimiento, pero no solo eso, sino que el fin de semana que implantaron el sistema, resulta que nos teníamos que aprender, había un librote así con todos los códigos de cada uno de los productos, ¿verdad? Y entonces todos los nietos aprendiéndonos los productos para poder facturar así. Bueno, finalmente nos los aprendimos y todavía hoy me acuerdo, el 42 era la galleta cremita, la 48 era la galleta soda, y entonces ya finalmente teníamos a final de mes, cuando mi abuelito hacía alimentario, ya no tenía que ponerse en cosas de, Julianes, ¿cuáles fueron las galletas que facturaron? Sino que él sabía que habíamos facturado tantas cremitas, tantas sodas, se daba cuenta de los errores que había en las facturas, y entonces decía, hey, usted aquí le facturó una cremita y se lleva una soda. Y así lo hicimos con los códigos, ¿verdad? Entonces ahora que uno lleva la facturación electrónica, por ejemplo, que yo tengo que hacer facturas electrónicas cuando brindo servicios, entonces me sale una cosa que dice código. Y yo siempre digo, hey, voy a ponerle 0 de 1, código 1, código 1, y a la par le pongo asesoría en comunicación. Y entonces después el cliente me llama y me dice, sí, pero no me pongas asesoría en comunicación, mejor poneme taller de vocerías. Entonces yo en la otra factura le pongo 1, taller de vocerías, y siempre uso el 001. Y resulta que esos códigos, a los que esos mismos, digamos, que yo les conté que le habíamos puesto las galletas y todo eso, ahora Hacienda nos va a pedir que le pongamos a todos los servicios y productos que facturemos. Don Alejandro, si yo me perdí de algo con el ejemplo que di, que es cierto, por cierto, la 42 eran las galletas cremitas, si yo me perdí en algo, por favor, compleméntelo, o me equivoqué, don Alejandro. Bueno, le voy a decir que no lo conocí usted en ese tiempo, así que no sé si se perdió algo en el tiempo, pero sí le voy a contar una segunda parte de la historia. La segunda parte de la historia que tiene esto es que en algún momento, cuando yo ocupé la presidencia de la Cámara de Productores de Software, que ahora se llama Cantic, en ese momento estaba el señor Lizano, era el presidente, si mal no recuerdo, del Banco Central. Y constantemente teníamos conversaciones para tratar de identificar cuáles eran los rubros que los productores de software estaban facturando. Si estaban desarrollando sistemas nuevos, si estaban dando mantenimiento, y especialmente cuánto se estaba exportando en ese momento, un momento de auge que gracias a Dios se ha mantenido en el tema del software y el desarrollo informático, y él estaba muy interesado en buscar la trazabilidad y ver la oportunidad que tenía el país o los problemas que tenía el país, podría haber sido en cada uno de los productos que estaba haciendo. Desde ese tiempo viene una inquietud, por lo menos que yo la conozco, una inquietud importante en saber qué se está facturando. Es más, hubo un momento histórico, lo puedo contar porque fui parte de eso, en que el Banco Central por unos días tuvo en sus manos la posibilidad de ser el gran repositorio de facturas electrónicas, algo que hoy hace el Ministerio de Hacienda a través de Servicios Públicos de Heredia. En su momento, el Banco Central estuvo con mucho interés de hacerlo, y el interés del Banco Central, que lo sobreentendemos, porque
porque así era, el rumor que andaba era, pues saber la trazabilidad de ver cuántas galletas, cuántas zapatos, cuántas camisas, cuántas servicios médicos o servicios contables o servicios de locución o periodísticos se están vendiendo en el país. Este es un esfuerzo interesante, importante, que yo creo que tenemos que ayudar nosotros como facturadores, bueno, en este caso nosotros como personas contribuyentes al país que facturamos y hacemos servicios de alguna índole, pues para buscarle trazabilidad y también pues, buscarle cuáles son los nichos de mercado en que Costa Rica está produciendo. Yo creo que es muy interesante el ejemplo que diste, Randall, esa es la idea que tiene lo del código, nosotros lo entendimos. ¿Y por qué GTI se mete en este problema? Porque queremos y hemos tenido contacto con Manuel y le agradezco mucho públicamente al Banco Central su apertura y a tributación, porque nos hemos interesado, pues nosotros atendemos un cúmulo muy importante de gente. Y así como Randall siempre pone 01 servicios profesionales y 01 servicios de locución y 01, pues hoy tenemos que transmitir esa cultura a más de 150,000 contribuyentes que tienen un problema similar a ese. Si van a tener que clasificar sus productos, los médicos, los abogados, los ingenieros, los periodistas, las personas que hacen arreglos de jardines, arreglos de aires acondicionados, van a tener que buscar una nueva forma y hacer una cultura diferente en cómo hay que facturar. Ya nos costó mucho, bueno, se hizo, se logró, gracias a Dios, que la gente se acostumbrara a cambiarse de la factura de papel a la factura electrónica, y ahora viene este segundo gran empujón que vamos a tener que meterle a todos estos facturadores, que es que ordenen la forma en que van a facturar. Yo le agradezco, Randall, su interés en el tema, interés que yo sé que es no solo suyo, es de todos los oyentes, porque la verdad es que damos fe en que este es un tema que la gente está preocupada, alguna gente no lo conoce todavía, y aquí viene este esfuerzo que yo le agradezco públicamente a Radio Monumental y a su programa Matices, de que nos haya dado esta oportunidad de unir a estas personas que realmente son los precursores del proyecto, y en este caso nosotros también pues nos hemos unido a tratar de hacer las cosas lo mejor posible con el afán de que nuestros clientes sean lo menos afectados posibles, lo menos enredados posibles con esto, que no deja de ser una complicación, que vamos a tratar de que sea lo más simple posible, pero no deja de ser una complicación. Muchas gracias, Randall. Gracias, don Alejandro. Sí, de hecho, desde que estamos hablando de los códigos CABIS, hay un montón de gente que dice, pero ¿qué es eso? Y digo, por Dios, eso es súper cercano, porque hay gente que factura, ya casi se da, y realmente es muy importante. Si es que ahorita van a poder hacer las preguntas también a través del Facebook Live. Don Álvaro, esa historia que yo les conté de las galletas cremita en el 42 y las sodas en el 48, era solo en el almacén de mi abuelito, pero digamos, había que dar un paso más adelante en temas institucionales para que don Fello, que era el que tenía el almacén 100 metros más al este, entonces también tuviera los mismos códigos que nosotros, y entonces el Ministerio de Hacienda supiera entre todos los almacenes de Cartago cómo que habíamos vendido y cómo se habían vendido. ¿Por qué esto es importante, don Álvaro? Bueno, acá tal vez lo importante es que los costarricenses puedan hacer las cosas una sola vez, y el Banco Central y Hacienda van caminando en ese rumbo. Por ejemplo, cuando uno presenta información a una institución pública, ya hay una ley que dice, preséntela una sola vez, y las instituciones deberán compartir esa información para que todos tengan la misma. Otros países han estado caminando, no solo con factura electrónica, ya hacen declaraciones presuntivas, hacen planilla electrónica y se comparten todas las instituciones del Estado esos tipos de información. Entonces, para poder llegar a un punto donde el gobierno pueda tener bien monitoreado lo que hacen los contribuyentes, es necesario codificar y es necesario poder agrupar las facturas por actividad económica, y este paso es el que están dando y lo vemos sumamente importante. Y otra cosa, está también ordenado que en los cursos que estamos dando a nuestros clientes, una vez que les damos el curso, como que se les aclara el panorama y ya entienden todo muy fácil. Creo que está bien, y el punto de encuentro de hoy lo vemos muy importante en ese sentido, para transmitirle a los contribuyentes de qué se trata Código CABIS. Sí, don Juan Carlos Salas y doña Gretel, que nos acompaña hoy de la Dirección General de Tributación. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Por qué es importante que el Estado tenga, a través de la Dirección General de Tributación, tenga la trazabilidad de las transacciones que hacemos a través de bienes y servicios los costarricenses? Ustedes escogen cuál de los dos empieza respondiéndome.
Bien, Adelante, Greta. iniciamos al mismo momento. Yo creo que el ejemplo que usted nos plantea al inicio es un ejemplo que nos permite identificar la realidad de todos, de la pulpería del barrio, de la ferretería del barrio, hasta los grandes contribuyentes o los contribuyentes con mayor volúmenes y con mayor cantidad de productos. Me refiero al pequeñito, al personal que usted decía, servicios de personales o profesionales que tiene 2, 3 actividades y aún así usted le pone 001 independientemente del servicio que usted detalle en la descripción. El catálogo de bienes y servicios, el CABIS, lo que nos va a permitir es estandarizar. Randall facturó un servicio, yo facturé, digamos que facturé el mismo servicio, y usted y yo, aunque estemos en ubicaciones y profesiones, la misma profesión, pero estemos ubicados en diferente lugar y diferente, voy a tener el mismo código. Y al tener el mismo código, voy a poder, a través de procesamiento de información, voy a poder tener la trazabilidad, cuánto realmente esa actividad o ese producto o servicio está moviéndose en el país. Don Juan Carlos, digo, ahí está la base de por qué es importante, y disculpen, no quiero sonar tan directo, pero ¿por qué a tributación debería importarle no solo que yo adquirí, digamos, $500, o sea, que yo cobré $500 en un servicio, que recogí el IVA, o que pagué $500 en un servicio y pagué el IVA? ¿Por qué no bastaría eso y tiene que importarle el detalle de en qué fue, sobre qué servicio en específico, sobre qué bien en específico? Porque eso es importante para la tributación. Claro, tiene importancia en 2 aspectos. El primero, estamos trabajando en la creación de herramientas que faciliten el cumplimiento de las obligaciones, ¿verdad? Entonces, si logramos estandarizar los productos, podemos ordenarlos y clasificarlos y preparar herramientas automatizadas que le permitan al contribuyente acceder a la información que tributación tiene de ellos respecto a las operaciones que está realizando, ¿verdad? Eso es un paso que tenemos a mediano plazo con esta información. En el corto plazo, la información la necesitamos para depurar nuestros sistemas de información internos, ¿verdad? Ver que haya correspondencia entre lo que se está facturando y la actividad económica que tiene registrada, por ejemplo, así como de alguna manera ir fortaleciendo el control tributario mediante la creación del perfil del patrón de operación de los contribuyentes, ¿verdad? Entonces ya no solo sabemos cuánto está facturando, sino que tenemos precisión de qué está facturando, qué está comprando como insumo, cómo se está aplicando los créditos fiscales, si está utilizando algún beneficio como una tarifa reducida o así. Eso todo lo podemos procesar y asociarlo con un producto para construirnos un mejor perfil y potenciar el control. Don Juan Carlos Brenes, ayer me hicieron esta pregunta y realmente yo la valoré porque me pareció muy interesante. Esto es de alguna manera generar un mayor control, voy a decirlo en términos populares, apretar a quienes ya facturamos, ¿verdad? Pero la gente en la calle se queja de que existe un control muy fuerte, ahora más fuerte, sobre quienes facturamos y no necesariamente a quienes se evaden, que son los que no van a usar ni siquiera le van a facturar ni con el 001 ni con el 000, don Juan Carlos. Randall, bueno, hay varios elementos a tomar en cuenta que son importantes dentro de ese tema de facturación, ¿verdad? O sea, al final, efectivamente, esto viene, y los compañeros de tributación que conocen un poco más del tecnicismo de lo que es el catálogo, viene a fortalecer efectivamente quienes facturan, pero eso nos da trazabilidad con quienes probablemente podrían no facturar, ¿verdad? O sea, el hecho que generemos una factura y que sepamos qué está facturando, aunque sea en 0, en 1 o en cualquier tarifa reducida, o inclusive asociado a las notas de exención, que ahorita les puedo comentar un poco más sobre el tema de Exonet, que generamos en la División de Incentivos Fiscales, todo eso nos genera trazabilidad. ¿Para qué? Para que quienes no facturan efectivamente en algún momento de esa cadena productiva pueda salir alguna información relacionada con ellos. Evidentemente en el tema de evasión, ¿verdad? Siempre hay gente que está completamente aislada del sistema tributario, pero entre mayor cantidad de datos generemos nosotros y tengamos mayor información, tenemos más capacidad de llegarle a esos omisos o a esos ocultos, que son los que realmente no están generando o están generando una actividad económica no reportada dentro del sistema tributario. O a veces esos aprovechados. Le voy a poner un ejemplo a ver si le entendí bien. Yo estoy inscrito como periodista por cuenta propia, ¿verdad?
pero resulta que voy a la veterinaria hoy en la mañana y compro 3 kilos de alimento para perro, para las perras de aquí de la casa. Ok. Y entonces yo quiero jugar de vivo y quiero acreditar en mi declaración ese IVA que pagué por la comida del perro. Y es evidente que no está ligado a mi actividad económica ni a los servicios que brindé ese mes. De esa forma, entonces, don Juan Carlos, ustedes dicen, suave, hey, pero Randall está reportando que es periodista por cuenta propia, que dio una asesoría en comunicación y se está acreditando el IVA de la comida de perro que compró el fin de semana, don Juan Carlos. Sí, tal vez adelante. Gracias. Sí, gracias. Eso que estás mencionando es correcto, pero la pregunta suya al inicio es ¿cómo es que le estamos poniendo un control más para el que cumple? En realidad el que cumple no es que se le está controlando más. De hecho, si vemos el tema del CABIS, es un tema que está definido en la estructura de comprobantes electrónicos desde julio del 2019. Es a partir de diciembre que es obligatorio el uso. Y es un campo más. No le estamos cambiando la codificación que cada contribuyente tiene, no le estamos cambiando su operativa, no le estamos cambiando nada. El que ya cumple, el que ya emite facturas, no le estamos haciendo un control adicional. Lo que sí vamos a hacer es que a partir de esa información la vamos a procesar y nos va a permitir llegar a quien no está cumpliendo, a quien está aplicándose beneficios fiscales que no le corresponden, a quien no está facturando, a quien está comprando X producto pero nunca facturó su venta. Entonces, ¿qué pasó con ese producto? O importó cierto producto y nunca lo reportó. ¿Qué pasó con ese producto? Entonces, la información no es que se va a utilizar para el que cumple puede estar perfectamente tranquilo, perfectamente dormir con la conciencia tranquila, porque no es a él a quien vamos a ir hacia el que no está cumpliendo o el quien está aplicándose, como usted lo acaba de decir, créditos fiscales que no le corresponden. Don Henry y doña Stephanie, ¿qué tiene que ver el Banco Central con esto? Y bueno, el aporte del Banco Central es el conocimiento en clasificadores de productos que van a permitir, o con el CABIS que ya está en funcionamiento, hacer una estandarización de cuáles son los bienes y servicios que se venden y se compran en el país, y poder organizar la información en un esquema que va a ser de fácil análisis para quienes van a estar haciendo uso de los datos, como ya bien explicaron los colegas de la Dirección de Tributación y de Incentivos Tributarios. El hecho de que partamos de información que no esté bien clasificada hace más difícil su uso y su consumo para los análisis que hay que hacer. Y creo que el gran aporte acá es precisamente basarnos en estándares internacionales para hacer un clasificador único aplicable para todos los contribuyentes. Ok, ese es el aporte del banco, ¿verdad? Eso es lo que el banco le ayuda, por decirlo de manera muy simple, a tributación, a Hacienda y en general a las empresas de facturación y al consumidor, por supuesto. Don Henry. Sí, digamos que dado que nosotros ya tenemos experiencia en el procesamiento de datos para la generación de estadísticas, también tenemos algún tiempo trabajando con distintos tipos de clasificadores. Y cuando se nos presentó la oportunidad de trabajar de manera colaborativa con el Ministerio de Hacienda, nos pareció más adecuado poder hacer uso de estos clasificadores que ya están disponibles a nivel internacional, que tratar de establecer uno propio para el país. Claro, es muy interesante. Doña Stephanie, yo creo que fue el lunes que llegó el informe del Índice Mensual de Actividad Económica, el IMAE, del Banco Central, y entonces cuando uno lo revisa con cierta curiosidad, dice, mira qué cargas, ¿cómo hacen para medir, digamos, exactamente cuáles son los productos que se movieron? Bueno, en el del lunes pasado todos se movieron hacia la baja, pero cuáles son los productos que se mueven, los sectores, el combustible, y te lo dan prácticamente arrancando un mes. ¿Qué importancia tiene los datos, y en su caso que trabaja en el área de números e índices, qué importancia tienen los datos a la hora de toma de decisiones de política pública
¿verdad? Pero además de control en general de la situación del Estado, doña Stephanie. El generar información económica confiable y de manera oportuna es muy valioso para la toma de decisiones, y desde el área números índices nos enfocamos en generar esa información. Entonces, estructurar los datos de una manera, ya sea por actividad económica, por tipo de productos, es fundamental para poder hacer esos análisis. Perdone que la interrumpa. Sí, perdón. ¿Quién es el que define, por ejemplo, si que los periodistas por cuenta propia pueden dar, dan normalmente, y por eso le ponen un código, 5, 7, 10, 14 o 18 servicios? ¿Perdón? ¿Me puede repetir? Sí, señora, ahí me escucha bien. Sí, ahora sí, es que antes se le cortó un poquito. No se preocupe. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, mira, vamos a ponerle un código a esta actividad económica, ¿verdad? Periodista por cuenta propia. Ok, y entonces, ¿cómo se define que periodista de cuenta propia da normalmente en la realidad 5, 7 servicios, 8, 10, 700? ¿Quién es el que aporta esa información de la realidad volcada ahora a números y a códigos? El sector privado, ¿verdad? Nosotros usualmente recurrimos a la colaboración de las empresas que nos brindan cuáles son sus principales productos. Entonces, cuando se requiere estudiar una actividad económica, vamos a las empresas, determinamos cuál es su estructura productiva, cuáles son los productos o servicios que son más importantes para ellos, y a eso es a lo que le damos seguimiento. De manera que en las canastas de los índices de precios o de las diferentes estadísticas que generamos, se logran incluir aquellos bienes y servicios que son más importantes para la economía.